contexto... Me quedo ahí dando vuelta esa pregunta, porque bien sabemos, José Antonio Caz dijo la dictadura sanitaria, qué sé yo, que hay una imposibilidad de un atentado contra la propia libertad. ¿Habrá cambiado de parecer? Porque claramente era una opinión que se contraponía con lo que ustedes, como desde la ciencia, desde la autoridad, defendían. Y el candidato, el diputado electo Gonzalo Lacarrera mantiene la misma tesis. Absolutamente. Había otro como la Isquia Siche que quería cerrar todo y que nadie pudiera abrir en ningún lado. El blackout, claro. El blackout total. Pero por esto, cuando Caz me llamó, me invitó a participar, yo me junté con él y uno de los temas relevantes para poder yo estar acá y hacer este paso tan importante era que nos hiciéramos cargos de poder mantener y mejorar, por supuesto, muchas de las medidas que habíamos tomado. La pandemia va a seguir el año 2022 y hay que seguir tomando muchas medidas. ¿Le entró razón? Yo no sé si entró en razón o no, pero él entendió. Y a mí lo que me llamó la atención positivamente, lo que me sorprendió, es su disposición, primero que nada, a escuchar a los expertos, escuchar a las personas que entienden del tema de la pandemia y entender que hay medidas que probablemente se van a tener que implementar y fortalecer en la medida que nosotros... Aunque sean impopulares, que fue lo que tuvimos que adoptar cuando las personas estaban en cuarentena, que no podían viajar y todas las restricciones. Pero Paula, no hay cierta contradicción. La vimos estos 2 años llamando a la vacunación, por ejemplo, a ser súper responsables, a cuidarnos, etcétera. Y ahora cuando lo vemos a él hablando, por ejemplo, y lo vimos también al diputado Lacarrera la semana pasada aquí en un contacto con nosotros, que entiendan la libertad de las personas que no quieren vacunarse, por ejemplo, que insisten que es un riesgo y que se apela finalmente a la responsabilidad individual. Se contrapone un poco con el discurso que hemos estado acostumbrados, al menos estos 2 últimos años, de llamar a la gente a la vacunación, insistir una y otra vez, ¿o no? ¿Cómo lo afronta usted ahora desde la otra vereda? Dijo que el pase de movilidad podía quedar a discreción de los restaurantes. Exactamente. Primero que nada... Estamos hablando de Castro. Primero que nada, Lacarrera es un diputado electo y él tiene su posición personal. Muy distinto, es un candidato que va a dirigir el país y las políticas públicas de todo el país para todos los chilenos. ¿Ya? Él puede decir lo que quiera, él va a estar en el Congreso, sabemos que los diputados pueden tener su opinión y manifestar, pero muy distinto. Y en ese contexto, yo me sumé, porque para mí era muy importante, es muy importante entender que estoy en este lado del manejo de la pandemia, que tienen que mantenerse muchas de las políticas, el proceso de vacunación, el proceso del paso a paso, perfectible con toda la información. Y a mí me sorprendió positivamente que él absolutamente entiende que la ciencia y que la evidencia científica y los expertos es lo que tiene que promediar para poder manejar las políticas públicas de todos los chilenos. Y no podemos experimentar hoy día con un tema que ha sido tan difícil, tan duro para todos. Y tenemos que mejorar, por supuesto, pero hoy día Chile y los chilenos están en una situación tremendamente favorable en relación a otros países. Yo les quiero decir que el programa de vacunación en Chile ha sido exitoso, no producto del azar, producto de muchos actores, pero lo primero es tener las vacunas. Solamente un punto ahí, pero lo que vemos es que en el programa de José Antonio Caz no hay nada relacionado al COVID específicamente. No. Yo quiero decirle que él me certificó que, de acuerdo a lo que conversamos, todas las medidas implementadas durante el gobierno de Sebastián Piñera II, que es en relación a la pandemia, se van a mantener, pero no están en programa hoy día, eso sí me lo confirman. Absolutamente, pero se van a mantener porque es el manejo de la pandemia, vacunación, el TTA, el paso a paso. Al final es lo que se hace basado en la evidencia, ¿no? La evidencia demuestra que eso sirve. Se escucha la ciencia, nosotros se nos metieron una antivacuna la semana pasada acá en el canal. Claro. Sin mascarilla, defendiendo tesis que dicen que no sé, te vacunáis y se te pega una cuchara en el brazo. O sea, y desgraciadamente todos esos actores que de alguna manera producen incertidumbre y producen lo que dice la Evelyn, la gente ya no quiere escuchar más odiosidades, quiere escuchar a las personas que le van a solucionar su problema. La pandemia ha sido tremendamente dura, está dejando muchas secuelas de muchos aspectos y tenemos que hacernos cargo de eso hoy día. Por eso esperamos que hoy día el debate de verdad sea con preguntas que sean con altura de mira y que puedan discutir
Y que lo que la gente quiere. Y también que haya una discusión en relación al programa, a las propuestas, que podemos no estar de acuerdo. Pero cuando habla de dictadura sanitaria, ¿qué le pasa a usted? Vamos a ver un tuit ahí que tenemos para comentar justamente. Ahí está, ¿no es cierto? No alcanzo a leer, chiquillo, no sé quién de Llegó la ustedes. hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes, estancando el país. No más cuarentena, no más toque de queda, no más estado de excepción, libertad y responsabilidad ahora José Antonio Kast. Es que esto fue, Paula, en el peor momento de la pandemia. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo usted ahí? Bueno, a ver, primero que nada yo quiero decir que todas las propuestas en ese momento más difícil tuvimos muchas recomendaciones. En esa propuesta, yo me acuerdo junio, julio del año pasado, primero que nada nos decían también que teníamos que cerrarlo todo. Por un lado nos decían que incluso el transporte, todas las medidas que se implementaban tenían un impacto de alguna manera duro en las personas. Por eso nosotros tuvimos que navegar con las certidumbres o incertidumbres que teníamos con respecto a esto y tomar medidas difíciles. O sea, decir que cierren los colegios para que los niños no vayan más a clase. Decir que los adultos mayores se queden 5 meses en su casa sin salir. Decir que se cierren las pymes que ya estaban a punto de acá. Obviamente yo me junté con muchos de ellos y me suplicaban. Y yo entiendo en ese momento que la gente necesitaba salir, pero la verdad que estaban por otro lado con las UCI colapsadas. Entonces, no es fácil manejar una pandemia, les puedo decir. Y tomar medidas difíciles no es fácil. Hay muchos otros temas de salud